Bueno, entonces justo estábamos en ese momento donde el levantamiento de las vacas, que es el Tachón Goy, ¿cierto? Sí. Entonces estábamos diciendo que ese levantamiento no solo es allá, sino que es también aquí. Pero no entendimos cómo se dio el levantamiento. Contra los españoles. Por ejemplo, en los Quimbayas tenemos una leyenda muy macabra, pues, que es que eh, llegó un señor eh, con el vientre abierto, con el vientre donde se le veían pues todas las tripas. Venga, Marca, no, Estoy oyéndolos y viéndolos a todos. No es que le da la espalda y no le queda la No, espalda. no me está dando la espalda. Entonces con las tripas al aire, Ya ves. el señor tenía las tripas al aire. Y entonces el señor dijo que lo que se avecinaba era una gran peste que iba a acabar con todo, ¿no es cierto? Pero que antes, si fuéramos capaces de eliminar a los españoles, que nadie les diera comida a los españoles, que fuera un levantamiento pues de todo el mundo. Esa es una leyenda quimbaya sobre la resistencia. Y dice que a partir de ahí empieza un proceso de resistencia. El único líder que ha aparecido así como con nombre propio es Nabsecadas. Nabsecadas. Nabsecadas pues para algunos, hacía cosas como esta: arrojaba fuego, tumbaba las casas de los españoles, ¿eh? Tiraba ceniza. Ya. Nabsecada. Pero entonces los españoles le dieron estructura humana y empezaron a pedir pues información sobre dónde era que estaba ese cacique Nabsecadas y empezaban a perseguirlo. Y Nabsecadas, cuando ustedes se metan a ver la cartografía, estaba enseguida de Pachacuel. El compañerito está muy cerca entre Nabsecadas y Soitamá. Soitamá, sí. ¿Qué más están los nombres? Nabsecadas, que sería la zona de la Florida, toda esa zona de ahí. Soitamá, que es de la bananera hacia el Porvenir. Yanubá. Yanuba. Vía queda más para acá. Pero bueno, entonces ellos empiezan a cascarle a los españoles. A cascarle. Fue un levantamiento, no fue cualquier cosa, ¿no? Habían pasado unos periodos muy dramáticos porque alguien los había, una de las juntas de caciques se hizo en Chinchiná, en Tuculumbí. Se hizo de las últimas juntas de Tuculumbí. Era un poco como el que tenía el mayor nivel de espiritualidad, de rango de espiritualidad, era Tuculumbí. El que tenía el mayor rango, pues a la llegada de los españoles, el que tenía el mayor rango de político militar era Consotá. Y entonces Tuculumbí fue el que convocó a la junta de caciques, ¿no? Y para empezar la rebelión, la primera gran rebelión de los Quimbayas. Alguien los delató, los cogieron y hicieron la primera aperreada grande que tuvieron los Quimbayas. La aperreada era que hacían de Guadua, hacían un cerco de Guadua, y los españoles tenían mastines de presa, los perros mastines de presa. Y entonces cogieron los caciques que hicieron esa junta de cacicazgo y se las tiraron a los perros. A los perros salvajes. Y los perros pues no solo mataban al cacique, sino que se lo comían. Ese es el verbo aperrear, ¿no? Era el verbo aperrear. Sí. Que son tres. Aperrear. Ranchar y manear. Maniar era el otro
pero el verbo aperrear es el último porque es político, pues. Sí, claro. Es una sanción política, como la crucifixión pues, en el otro modelo. Muy bien, entonces ese fue uno de los grandes levantamientos. Y el último, por ejemplo, que se tiene noticia, fue por acá. Por aquí. Por aquí pasó el último Calarcá. Titamó. Titamó. Titamó pasa por aquí, llevándose a la gente y no se sabe, no se sabe a dónde llegaron, ¿no es cierto? Esa versión de Titamó sobre los quimbayas está en otra dirección de lo que queríamos hablar también con ustedes hoy, para que aquí a 15 días hiciéramos un ejercicio que lo tenemos pendiente. Y es que los quimbayas hoy existen para nosotros. Entonces existen en un pueblo que se llama los Cumbas. El compañero es el embajador, el encargado de la relación con los Cumbas. Es un pueblo que está en el Río Sucio, entre 5 cerros o 4. 4 cerros. Allí están los Quimbayas. La razón de que él esté aquí es por eso, ¿no? Porque pues tenemos que prepararnos para de aquí a 15 días. Ellos van a venir. ¿Cómo vamos a...? ¿Ah? Ellos vienen acá o nosotros vamos a, Pues eso es lo que vamos a definir. a hablar y a definir. Pero bueno, entonces para seguir y no perder la ruta del movimiento de la población, los compañeritos que suben llegan al Magdalena y suben por el Saldaña, llegan a uno de los sitios donde mayor presencia de culturas se han encontrado, se llama Limones, en Chaparral. Y hay un sitio por cuenca del río Tuluá, desde de abajo hasta el nacimiento del Tuluá, arriba de la cordillera. Ahí se han encontrado como 2 o 3 sitios de importancia como tianguís, ¿no es cierto? Sitios donde se han encontrado cerámicas. Y de aquí a 15 días vamos a ver de pronto esas cerámicas, ¿no es cierto? Son cosas que uno yo nunca las había visto. Por ejemplo, piezas completas de la cultura tumaco, piezas enteras, no la cabecita esa que uno está acostumbrado a ver, y que aquí está la cultura tumaco, no, parejas tumaco, unas bellezas de piezas que los campesinos de esa zona y que tienen que ver con las escuelas han estado recogiendo. Y entonces las tienen en un sitio. Lo que hicimos nosotros fue cómo conservamos esa parte, porque esas piezas pues son patrimonio de quien tiene que manejarlas es la nación, ¿no? Patrimonio nacional, y ellos no quieren perder las piezas, ¿no es cierto? Ellos dicen que se las llevan y se pierden. Y entonces se tomó la decisión de que tomáramos fotografías. Y entonces codificábamos las piezas, conservábamos las fotografías, las piezas las siguen teniendo guardadas, y entonces ya vemos qué podemos hacer, con quién, ¿no es cierto? Entonces ellos escogieron a un nieto mío que ha venido aquí para que fuera él el que tomara las fotografías, pues, para garantizar que no iban a ir. Entre otras cosas, hay un poporo de Zumbaga, pero una belleza de poporo, lo vamos a ver el 15. Entonces, esta vuelta la doy porque llegan y suben, los que se acuerdan del Saldaña. El Saldaña nace en la cordillera central arriba, de Chaparral, y entonces están en Limones,
Y los vestigios que se han encontrado en Limones, en buena parte, son vestigios calima. La cultura calima, o la cultura ilama, que es la más vieja, viene del Pacífico. Y entonces llega por la cuenca del Dagua, han subido hasta la cordillera occidental, han pasado, y parte de ella es la que va a formar el complejo Malagana, en toda la zona de Palmira, del aeropuerto de Palmira. Ahí se encontró el complejo Malagana, y el complejo Malagana es uno de los complejos donde más diversidad arqueológica hay. Entonces ellos suben, pasan la cordillera, y ahí es donde se encuentra entonces cultura calima y esa cultura de los que vienen de Kuntur Marca. Esos dos se encuentran ahí, y entonces empieza lo que puede ser la base de la cultura quimbaya. Entonces esos dos se vienen entonces por el... Pues ya, ellos vienen del Pacífico. Pues Esa Calima. cultura calima viene del Pacífico. Viene del Pacífico. Entonces, ahora, ¿qué elementos hay de esa cultura y por dónde pudieron llegar? ¿No es cierto? ¿Y quiénes eran? Entonces hay un famoso pectoral calima, que usted compara el pectoral con la piedra del sol, y la estructura central es la misma estructura de la piedra del sol, y es un pectoral calima. ¿Y la piedra del sol está en...? En México. Ok. México. Está en México. Entonces, Probablemente navegaban, ¿o qué? ¿O cómo llegaron por el Pacífico? no, es que México está en Atlántico y Pacífico. No, está entre las Atlánticas. Entre las dos. Ok. O sea, puede ser. ¿Ah? Ya. Por eso, estamos hablando ya de un poblamiento que todavía no ha llegado, Sí. el que viene del norte, Del norte, exacto. el que pasa por Mesoamérica, Ujú. que llegan allá y que no tienen mocasines, porque no han desarrollado el mocasín, y entonces se vienen en el periodo del invierno, diciendo aquí no nos quedamos, uno descalzo aquí está muy complicado, entonces se vienen, se devuelven por México se devuelve, y pasan hoy en día uno de los grupos más fuertes que hay entre México y Guatemala, son los compañeros Caribia, le dicen allá. Y ese no es un coroteo. Sí. Entonces, esta es como la otra, eso que estamos hablando va a ser más adelante. En este momentico, eso ya no. ¿Qué hay de común entre esos Calima y los Quimbayas? Entonces, En los que están en Guatemala y México. De Guatemala y México. sí, entre Guatemala y México, ¿qué hay de común? Entonces podemos pensar que hay de común buena parte de el maíz, frijoles, comidas pues que eran de ahí, de los que venían caminando. En los otros, el otro poblamiento, lo más seguro es que haya venido por el mar. Por el mar. El poblamiento que estamos diciendo Calima es por el mar. Llegan a la desembocadura del Dagua, suben, San Juan, pues para ahí, para todas las zonas, suben, pasan la cordillera, una parte se asienta en lo que más va a ser Malagana, la otra parte sigue sobre acordémonos del carácter orillero que tenían esos grupos, entonces cogen orilla del Tuluá arriba y llegan hasta la parte más alta, y ahí en la parte más alta, a todo el frente, está Limones. Entonces ahí es donde se encuentran los dos. Esos dos grupos que se encuentran
llamemos los que vienen de Cundinamarca y los que vienen de la zona Calima, son las que dan, para algunos de nosotros, dan origen a la base de los quimbayas. Esos son los que cogen por todo ese filo de la cordillera y se van viniendo. Ellos no van a vivir en la zona de páramo, pues. ¿No? Perdón, Sí, ¿qué grupo de Cundinamarca y cuál otro? Calima. Calima. No van a ir en el páramo porque... Porque Porque no tienen, las condiciones son muy duras pues para eso. Pero entonces sí no olvidan el páramo. Y no lo olvidan y lo convierten, como es donde viven los muertos, en zonas de rituales, ¿entiendes? De rituales religiosos. Entonces, todavía hoy en día, ustedes van allá, que es lo que hablábamos más temprano, y hay un famoso valle que se llama el Valle de las Tumbas, así lo llaman, a 4.400 metros de altura. Son paro. Entonces ahí hacen los rituales y ahí está la vida de la misma espiritualidad de ellos. Entonces, imagínense ustedes con el concepto de la cultura caribe, si podían los caribes estar a 4.400 metros de altura haciendo rituales. Es No, y que un me país... imagino que, ¿Ah? pues yo me imagino que igual el ritual también está, o sea, es configurado también por la vegetación. Sí, claro. Entonces, me imagino que los rituales de ellos pues los hacían en otros lugares. Sí, Ajá, pues ¿cuántos? los caribes, Los claro, caribes como claro. tal. O sea, Era- no era un lugar de ritual, obviamente en la montaña, pues porque no había esa relación de espiritualidad con la montaña. El de los Claro, pero 4.000, eso ¿en qué un páramo es? poquito ¿En qué bajo. país? ¿En qué región? Está, Que no ya les digo, necesariamente- Que no está en Río necesariamente- Sucio. Quimbaya, Es un pueblo en Río, está en Río Sucio. El de los cuatro cerros. Sí. Río Susocal. Río Suso Calda. Sí, O sea, allí. allí nomás. O sea, están Y ahí. este jovencito es el embajador y yo no sé vea De paz. No, de los de los los cumbas. De los Cumbas. De Cumbas. paz, la De paz los de cumbas. Santos. Los cumbas son para nosotros. Son los Quimbayas. Son los quimbayas que quedan. Una pregunta. ¿Tiene ustedes, referente a lo que usted había dicho ahorita, que si no había una lengua, entonces no eran como una comunidad? Tienen ¿Todavía lengua. conservan la lengua? Sí. ¿Y es Cacataina? No, es umbra. Zumbra. Es umbra. Umbra. Porque O sea, de mucho Pero antes sí de tiene Cacataina. diferencias. Sí, claro. que son los últimos descendientes que quedan según eso de los quimbayas. Sí. Sí. Que los que Lo vamos a que conocer pasa dentro es de que 15 usted, días. el Cacataima ya tiene la presencia de los caribes. Ya han llegado, porque todavía no hemos llegado allá. Ya. Apenas Falta estamos, que se cruce apenas la estamos tercera. llegando. Entonces, la teoría es que esos señores de allí, esos que se juntaron Calima, Calima y llamémoslos, Y- aceptemos ¿Tú, que la tesis, ¿ah? y tú dices Kunti. Kuntamay? Kunturman. Kunti. Kunturman. En Cundinamarca, los que venían, los Kunti, Ajá. que venían de, Los Kunti y los que venían Del sur. de Cundinamarca, esos Kunti, se juntan ahí con los Oquintus, Kuntus o Quintus, ahí se juntan y entonces cogen para abajo. Y entonces unos se quedan aquí, en toda esta zona, y son los Quindus, y los otros siguen bajando, y son los Umbras. Es una teoría. Umbras. Belén Pero y son la Umbría misma mezcla. es la misma mezcla. Solo que unos bajan. Que son los Solo que unos se quedan aquí, Sí, y donde se... culturalmente son. En Pedro Cieza de León se leen muy parecidos. Quimbayas, umbras. De hecho, anserma es una palabra umbra y que es anser, que es sal. Entonces, y la dice Pedro Cieza de León mismo, y él habla de la fundación de Anserma en 1539. ¿Y ellos hacia dónde siguen, por ejemplo, los Umbra? Los Umbras siguen, ocupan toda la parte, llamémosla de Quinchía, Guática, bueno, Supía, no, pues llegan hasta la parte más lejana que tenemos nosotros de referencia de ellos,
es en un pueblito más allá de Jericó que se llama Támesis, en Antioquia. En Antioquia. Muy bonito. Sí, muy bonito Támesis. Entonces esa es, pues, Caramanta era parte del territorio umbra. Y Umbra Los es Guillermos los que se Quindus. quedan acá, ¿cómo llaman? No. Sí. Quindus. Pues, para nosotros, Quindus y Quindus, Umbra. para- No, es que Quindus y Umbra. Son nosotros los lo que no Quindus. hemos podido es entender cómo es posible que uno se quede para un lado y el otro se quede para otro lado. Cuando el río no era realmente ningún problema. El Claro, río se hombre. pasaba en guaduas o como fuera, y entonces cogía allí y pasaba aquí. Y el otro de aquí para allá y pasaba allá. Entonces, lo que nos dan como para diferenciarnos entre Quindus y Umbras, no hay, No. no hay como... La Porque, cultura bueno, es pero diferencial. eso es para Y este trabajarlo. nombre Pues. Chinchina no es como un nombre... Chinchina. Puede ser que sí tengan palabras diferentes. Claro. Y de Umbras hecho, y entre, Quindus. Deben y de tenerla. hecho, entre quimbayas y umbras hay palabras diferentes, pero la cultura es la misma. ¿Por qué palabras? Por lo mismo que hablábamos Por el ahorita. territorio. Los Por sonidos el del contexto, pajarito. exacto. Porque entonces depende, estos son los que producen tal cosa y estos son los que producen tal otra. Entonces, Sí, claro, siempre va. pero básicamente pues Sí, para nosotros, Culturalmente nosotros son no nos atrevemos. Ahora, ¿por qué para nosotros? Y vamos a ser también muy claros. Porque Guillermo Rendón y la compañera Gelemur se pusieron a trabajar y recuperaron elementos de la lengua umbra. Pumba. Ustedes se meten por internet y buscan lengua umbra, ¿será? La lengua no, ahí se los pasé. Ah, bueno, entonces ya lo tienen No, ahí. es que lo que tiene más documentos clasificados que la CIA. Sí, lengua umbra. Cuando Ese es el ustedes tecnológico. vean, es un texto muy valioso, porque ya es el texto donde se empieza a trabajar qué para nosotros. Esas son las voces quimbayas. claro. Quimbaya, ¿no es cierto? Entonces este pelado, la última etapa de él, ha estado ahí recuperando la relación. Es que ya pa que lo Cuando quieran tomar café me dicen. Que sí que porque les da sueño. ¿Qué si quieren? Pues yo yo por eso sí me quiero. paré, porque no ve que es que si yo me quedo sentada más de 5 minutos me duermo. Por Pero aquello ella de haciendo la las- cultura. Ilama es la cultura más vieja. Calima es el complejo más cultural. Ya. sí, Pero la base es Ilama. la Ilama. Llegan allá, pasan y entonces están en Chaparral. venga, espere, ¿cómo así que Ilama? Que los Ilama Ilama es del es Pacífico. la base ¿Y cómo cultural. se escribe Ilama? Ilama. Como la oyen. Ilama, sí. Ilama. Y quienes están allá están los Kuntis, pues aceptemos que sean Kuntis. ¿En Hasta dónde? ahora podemos Cundinamarca. decir que sí, ¿no es cierto? Ah, ya. Los que pasaron de Cundinamarca. Los que pasaron de Se- Cundinamarca. y pasaron del Magdalena, se vinieron por el Saldaña arriba y entonces llegaron a un sitio y en ese sitio hermanos se encontraron con estos otros y entonces esos dos Que ese pueden lugar ser- es Limón. Limones, la verdad se llama Limones y es uno de los complejos arqueológicos más importantes que tenemos como vestigios arqueológicos. Ah. Limones. Hay que ir. Hay que ir a Limones. ¿Limones en qué? Ahí se puede. ¿En Chaparral? Cuando Ah, vamos te vamos por a allá ir. de Chaparral, por Te allá. vamos a ir allá Vamos. de... Pero Vamos a ir que- donde Richo. Ya solo decían los Eso aquí. techos de Gaitán y Abstracto. Es de oliva. Ah, es que no tenemos una idea ya. Es que la clausura del diplomado va a ser en... Vinieron, pero que y ya habían conocido el páramo y que unos no se iban a quedar ahí. No, en Umbra que ellos no tenían iban una a vivir quinchilla. en el páramo. Ya, que ellos no iban a Ellos ir no, ahí. porque tenían la posibilidad de tener, por ejemplo, maíz. Claro. Entonces, si yo tengo maíz, porque Los ya tenía. calinos. Entonces ya, mis hermanos, y ya, ellos. Acá más, bueno, y subían al páramo a los rituales. 4.400 metros. Lo que decimos nosotros es que una cultura que vaya a 4.400 metros a hacer rituales no podía ser Caribe orillero, pues, eso sí no. No. Eso no, ese cuento sí no se lo. Y hay historiadores que nos dicen eso, lo contrario. Claro, pues. No le digo No, que la no, academia no. dice que los quimbayas son caribes. Lo que pasa es que Ah. ni siquiera, por ejemplo, reconocen el Valle de las Tumbas.
Ah, no lo recuerdo. No, Ave María. nunca se pensó, por ejemplo, que los quimbayas subieran a 4000 y tantos 400. metros, porque simplemente se piensa que no, que siempre estuvieron aquí solamente en el, sobre qué, 3000 para abajo. Sí. Dios mío. No, Menos, sí. Entonces, eso del Valle de las Tumbas, pues eso nunca se, pues yo no lo he visto en ningún texto. Así que es cierto, ¿no? Eso es, sí, eso no está. la gente y los del Parque de los Nevados le dicen a uno. Se Y le llama muestran, así. ahí están las... No, y lo que estaba, hemos pues encontrado. porque encontraron vestigios arqueológicos allá, ¿no? Pero sí. Y hasta el día de hoy no hay ninguna publicación tampoco No. que hable sobre el peronismo. Todavía no. Pues lo que estamos diciendo es que ustedes... Ah, bueno, habla del Sí. páramo, sí, creo que Fray Pedro Simón. Fray Pedro Sí. Simón, sí, claro. Pues, pero pues también está toda la otra, todo lo de Fonseca Truque, en el sentido del páramo de Tataquí. Sí, que ya tenían Que los nombres. Tata aquí es Naval Ruiz. Es Santa Isabel, El de Santa Isabel. Y la laguna. la laguna de Tataquí. La laguna de Tataquí, que no es Nevado de Ruiz, sino Tataquí. Tataquí. No. No, el de Santa Nevado de Santa Isabel. Isabel. Que esa Ah, es la bueno, última dale. erupción. El del Tataquí. No, es que el Nevado de Ruiz antes no se llamaba Nevado de Ruiz, sino el Tataquí. Tataquí. Pues no sabemos. No. No, ese es No, Santa el Ruiz no, Isabel. Santa Santa Isabel. Isabel. No, por eso el de Ruiz Cumanday. El Ruiz. El Ruiz. ¿Cómo se Cumanday. llamaba antes el Nevado Y de Santa Ruiz? Isabel, no por eso Cumanday. Y Santa Isabel, Tata aquí. Tataquí. Tataquí. Que es Y el la de que laguna habla Fray Neptune. Pedro Simón de la última erupción. Sí, ese. Bueno, entonces la propuesta es que ellos empiezan a bajar por la cordillera, no por todo el filo de la cordillera, para no meternos mentiras, pues porque allá, usted no puede- yo soy de allá, yo soy del páramo y uno sabe todo el limitante después de las 6 de la tarde. Claro. Que lo habían de noche. Y, no, pues uno se congela, uno muere allá ensuciado de la Ojalá que no risa, hayan porque sido es vacías. la característica de unos risueños todo el tiempo allá. Entonces, sí, Vamos a tomar unas 2-3 fotitos, don Guillermo, porque Sí. con esas fotos que ambientamos cada sesión, claro, venimos al Facebook con el resumen de lanzar. Y el resumen se está grabando aquí en la super mega tecnología de Mario. bueno, entonces, esos que se van quedando por aquí van a ser los 15. Y los que pasan todavía más allá van a ser los umbras. Eso es lo que dice. Nosotros, como le decimos, tenemos ahí fuertes controles, pero eso también se reafirma con el hecho de que ellos empiezan a pleitear un territorio para ellos, para los Cumbas, y aparece una cédula real. Dígalo duro. 1720. No, esa fue radicada en 1900. Ah, que la Tanto ahí- cédula real de- Sí, no, pero ahí está. Pero entonces lo que hacían era, no es una cédula real, sino que les certifican como el territorio en 1920, pero por unos documentos de 1720. De 1720. Y los documentos de 1720 decían que le entregaban ese territorio a los A umbras. familias. Eso es lo que A llaman, unas eso llaman familias cédula que real. tienen unos apellidos, ahí no se habla todavía de cumbas, pero sí que tienen unos apellidos que son los que van a ser los... Y son los Cumbas que están ahora. Y esa cédula real es lo que, como hoy en día es escritura, ¿sabes? Pero Sí. como una O sea especie que- Ese, por ejemplo, lo Documentos- leen documentos públicos. de los libros que hay ahí, se llama Misterio. Hay unas carpeticas, entonces hay 3 carpetas. Hay una que llama... Disculpe, Agua. ¿cuál es el año de certificación? En 1920, pero No. con papeles de 1720. No, en 1900, pero con cédulas reales de No, 1700. no cédulas reales, No, no, no. certificado. Certificados Y certificados de bautismo y certificados De 1700. cervezas. De 1720. De 1720. Y ese es el territorio que hoy habitan los Los Cumbas. Cumbas. Los Cumbas. Impresionante. O sea, de hace Ok. 100 años. Sí, ese libro hay una carpetica antes ahí que se llama Guillermo Rendón.
Ahí está Y es el que se llama habla de... Esto que El estamos misterio hablando. del ¿Y Kirma. dónde quedó todo? En el escritorio. Sí, una cantatica que llama... ¿El misterio del qué? Lo que usted grabó. Kirma. Kirma. Eso es lo que está ahí en ¿Kirma los qué es? libros. ¿Kirma qué significa? El Kirma es la serpiente. El Kirma es como la... ¿Qué dice él ahí? Sí, como la energía de... Más de chulea. Sí, hágale. Entonces, lo que estamos diciendo es que esos llegan hasta allá y siguen todavía más allá y llegan entonces a Támesis. Y buena parte de los petroglifos de Támesis son parte de Ecuador, pero un pedazo grandotote, ¿no es cierto? ¿Quién nos recogieron allá? Pues de pronto el poblamiento que venía del sur nos pudo haber incidido sobre nosotros, el poblamiento de Vilcabamba. Entonces, bueno, entonces lo que estamos diciendo es que esos señores, ahí llegaron los caribes, y ahí está la composición de nosotros, eso somos nosotros, eso que hemos hablado somos nosotros. Por eso tenemos entonces, por ejemplo, los quimbayas, algo que va a ser de los quimbayas, no lo hemos encontrado en ninguna otra parte, porque no podemos decir, no, es que no, las palmetas quimbayas no aparecen sino en los quimbayas. ¿Qué es una palmeta? El Inca, todos sabemos pues quién era el Inca, ¿no es cierto? El señor, nosotros teníamos 4 suyos, 4 territorios, entonces, que son ¿Qué? El antisuyo. van a depender del año. Antisuyo. ¿El qué? El antisuyo. El antisuyo. Taitasuyo, yo ya no me lo sé pronunciar. Pertasuyo. El Tahuantisuyo Tahuantisuyo. estaba constituido por 4 territorios. El collasuyo. El Collasuyo, el Sí, Con trajo la el tarea, suyo. muy bien. Chinchaysuyo y el El Antisuyo. antisuyo. Esos 4. Y el Nosotros chuchuyo. hasta hace muy poquito, y estoy diciendo hace poquito 10 años es muy poquito. Nosotros, la banderita de nosotros, ustedes la conocen, se llama la huipala. La huipala. Entonces, la banderita de nosotros, atravesadita así, tenía el rojo, porque éramos del Chinchaysuyo. Cuando ya encontraron lo del Antisuyo, el carácter del Antisuyo, que era la montaña blanca, las zonas nevadas, entonces ya se disparó hasta la Sierra Nevada de Santa Marta. Y con esa disparada hasta la Sierra Nevada de Santa Marta, entonces quedamos nosotros metidos, quedamos metidos en el Antisuyo. Entonces somos realmente el primer territorio que nosotros tuvimos demarcado fue el Antisuyo. Fue el Antisuyo. Dice que se ellos compone de siguieron Bolivia, entonces Perú, hacia la sierra. Ecuador ¿Ah? y Colombia. Entonces ellos siguieron hacia la sierra. Ellos siguieron, claro. Profe. No, por eso, que miren. dice aquí que el antisuyo se compone de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Claro. Todo lo que es con nieve, todo lo que tiene nieve, montaña blanca, Andes es montaña nevada, montaña blanca. Claro, y el Tahuantaisuyo sería, Los 4. serían los 4 juntos. Sí. El Collaisuyo sería uno de los 4. Uno solo, sí. ¿Qué, el Contisuyo. ¿Qué significa? Si bien el Antisuyo es la montaña blanca, ¿qué significa el Collaisuyo? Collasuyo. No. Otro territorio. Otro o sea, territorio. Son una parte. territorios. Son Sí. El territorios. Chinchaysuyo, otra parte del Otra parte, territorio. sí. Y me faltó un nombre. Contisuyo. El Contisuyo. Sí. Es todos los territorios, ¿no? Todos eran Y de todos los juntos 4. Tahuantaisuyo. Todos juntos era el Tahuantisuyo, Ya, listo. Súper. que es la primera organización, y por eso esa huipala es la bandera de los pueblos La bandera de los pueblos originarios. originarios. Sí, claro. Una pregunta, don ¿Cuál Guillermo. es? La huipala. La huipala. La bandera de los pueblos originarios. ¿Cómo ¿De cuál? Ah, sí. Que la gente Mira. despectiva dice que hay que ser La la bandera. bandera. y la gente- Por ahí está, usted no la conoce. No me Oiga, acuerdo.
esa es En la marcha, bandera. carnaval la hemos sacado. Hemos La sacado bandera grupal. grande que iba adelante. Una bandera sí, grande, sí. multicolores. Ah, sí. Hasta bailamos encima de la Ah, bandera. encima de la bandera, pero, sí, pero para allá otros patios igual, pero esa es la bandera del LGTBI. Me encanta. En la universidad también las hacen. Esa sí es, pero con las franjas horizontales. Sí, sí. Pero mire, ellos sí sabían Y de... tampoco tiene blanco. ¿Ah? El LGTBI no tiene blanco. No, Ellos ellos sí también de sabían colores. de Ah, no, no integridad. tienen. No tiene blanco. No Y discriminaban. Sí. Bueno, sí. Bueno, entonces ese, Entonces se juntaron los tres. entonces se juntaron, bueno, primero ya nos llevamos dos, llevábamos dos, Dos se vienen poblamientos. Que venían y los vienen, caribes. vienen entonces y entonces ya sí se juntan, ¿Usted todavía no? ¿O sí? todavía no. Oh, bueno. Pero está muy está clarito, miremos, puede tomar. Luego no duerme. No, pierdo puntería. Está muy tarde No, para la ¿verdad? fiesta. En serio pierdo la puntería. Sí, me tomo café y pierdo la puntería, empiezo a orinarme por fuera de la taza. No, es con Guillermo. Aumenta la presión. Bueno, claro. Guillermo todavía tiene secuelas de esa huevonada que él huevonada no puede que- tomar un tinto todavía. Bueno, entonces esa fue la llegada. Entonces, no, realmente fueron Después llegaron los paisas. cuatro grupos, ¿no es cierto? ¿Qué falta ahí? Vean para que recapacitemos. Ajá. Por De favor. un lado aceptamos que los cuntis venían del sur. ¿Y quién dice que los cuntis llegaban del sur? Eran del sur, sí. No, perdón, dale, sí. Bueno, entonces los cuntis venían del Guiló. Estos venían del norte. Guiló. Estos sí, estos venían del sur, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, ellos son los que llegan a Cunturmarca. En Cunturmarca ven el Anti, se pasan para acá, forman lo que van a ser los Quindus y los Umbras, ¿no es cierto? Y después llegan los Y caribes a formar los entonces vienen, están aquí todos contentos y todo. Llegaron los- Estábamos Sí, haciendo orfebrería la berraquera y todo. No, Y entonces estábamos en ellas cuando llegaron. Hay que darle comida a los caballos. No, llegaron los Calima. los caribes. Los Los caribes. caribes Caribes. que llegaron con toda esa posible pretensión que tenían los otros, pues, de cómo que nos han dicho que eran invasores y entonces nos hablan de la primera invasión caribe, de la segunda invasión caribe, pero que estamos diciendo nosotros que no, que Fueron era poblamientos. población que se estaba moviendo. Sí, señor. Ahora, ¿quién la movió? ¿No es cierto? Entonces, había una forma, en el incanato, había una forma de mover las fronteras del incanato, y era trasladando poblaciones, que se llaman como, compañeritos, los Mitamaes. mitamaes. Los mitamaes, es decir, todo un ¿Qué es? pueblo mitamaes. Eran los pueblos que se movían. Cuando llega, por ejemplo, el incanato, llega y hace negocios ahí con un pueblo, entonces como también de cierta forma le interesa que ese sistema, nuevo sistema económico, político, social, quede instalado ahí, entonces se traen una gente, unas familias completas, Enteras. y entonces vaya, viva allá, viva como ellos y enséñeles a vivir como nosotros. Una cosa así. El famoso tercero incluido, donde no se excluía, Ujú. no se excluía. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El tercero Mitamaes. incluido. Mitamaes. Yo digo. Entonces, ¿Qué Huitamaes. mitamaes. ¿Y qué significa mitamae? Tengo la misma pregunta. Que son ¿Mitamaes familias. qué significa? Que Sí. el tercero Son esos incluido. grupos. Ahí en Atahualpa. En Atahualpa está así. Son esos grupos que se mueven, como esas familias que Sí, movían. sí, Y que son Sí, pero incluidas. ese sí son, pero la palabra es Significa quechua, otra cosa. ¿cierto? quechua, sí, es un quechuismo. Y lo más seguro es que puede que sea quina, pero no tenemos. Pero ese era el oficio de ellos. Todavía no hablamos quechua. Todavía no. Estamos bregando a hablar poquina y no hemos sido capaces. La propuesta es que hablemos quechua, después Me aymara. imagino que para mí es como que comparten. Y- No, Diego. Los mitamaes es compartir. Que se mueven.
que se mueve, lo que hacían era eso. Lo que Los hacían era. recolectores. Sí, claro. Allá, por En allá, por Atahualpa donde está- están. Ahí está el significado de mitamaes, eso quiere decir más, es como Migrar. algo así como migrante, ¿cierto? Y que algo pues... Como los también viajeros, como vaya enseñado. viaje, usted se instala y eso asegura que nuestra Que nosotros cultura- hacemos Pero los parte de allá. obligaban, Era los un poco, obligaban. era A un viajar. poco lo de Éramos Europa. libres. Lo de Europa de casar al príncipe con la princesa. Pero a mí me parece que es más Ya. importante porque usted va y enseña y aprende. Ah, sí, no, por claro. eso. Pero muchas familias no querían dejar el territorio y decían, Claro, seguramente decían como, sí, estaban hoy, ¿por qué nos vamos a arraigados. tener que irnos Claro. nosotros, que se vaya él? Pero también pues allá se da una nueva construcción, claro. Ajá. Pero Pero igual en si es parte- cultural, pues. Sí. En parte hay algo como No, de y- obligación. No, porque No, es pues que sí. la Como razón igual de las ser culturas. de nosotros era el otro. Claro. Y en la medida en que nosotros compartiéramos con el otro y fuéramos avanzando, por eso es incorrecto hablar de la invasión caribe, porque la razón de ser era el otro. Era yo llegar a un sitio donde estuviera el otro. Para No para armarle la guerra y matarlo, ni nada de esas cosas, sino para aprender de él, porque no había ni libros, ni cartillas, ni mapas, nada. no había nada de eso. El único que me podía decir las cosas Era era él. el otro. Y wifi tenían muy poquito. Muy poquito. La señal de empatía. Entonces, esos son. Nosotros suponemos que los quimbayas serán mitamaes, Mitamaes, vicus. vicus, con la influencia vicu. Eso es. Re esa- loco. Pero esos mitamaes es, o sea, es una convergencia. sí. Serían los que tú claro. nombraste ahorita de Vilcabamba, que vienen Pero directamente no, desde todas Vilcabamba. no todos Sí, los pueblos Cabamba. indígenas son No, mitamaes. ¿Ah? En ese sentido, no todos los Sí, pueblos los que indígenas están, o son sea, mitamaes. Sí, pero los que están dentro del incanato, porque la palabra y justamente ese quechuismo se aplica desde el incanato y el incanato es el que tiene esa dinámica. Ya los que son, por ejemplo, de la selva, tienen otra Otra dinámica. dinámica. Ah, ya listo. ¿Sí? Entonces Sí. nosotros estamos sobre el tema andino aquí. Que es el incanato. Eso. Entonces sobre el tema andino decimos que hay una influencia directamente desde el incanato. Pero ya los que son orilleros, por ejemplo, Los selváticos. exacto, es gente que va a tener otra dinámica, como por ejemplo los embera, que hoy todavía Todavía la tienen, tienen. tienen ahí. Y el gran error ¿Por qué? es. Porque por ejemplo el quimbaya, que nosotros, miren, nosotros aquí en el Quindío somos quimbayas. ¿Y qué es un campesino del Quindío? Recolector. Man que trabaja y que es Un agricultor y que es... No, no, Vean, no, ahí no, está. ¡Ay, divina! Ven, y yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es la dinámica de que hablas de los emberas? En cambio, por ejemplo, los embera eran cazadores recolectores. Nosotros somos Porque- más agricultores. Claro, todos los que están sobre la cordillera, porque es la misma condición, por eso hablamos del tema contextual. Entonces, la cordillera me permitió a mí sembrar, entonces yo puedo producir mi comida. Ellos Por no, un las selvas tipo de agricultura que fue la de nosotros, que era agricultura vertical. Ah, bueno. No era agricultura horizontal, sino que el centro era la cuenca. Y por eso la importancia del cerro, porque el cerro era el centro de todo. Este cerro era, por eso los muchachos aquí lo quisieron llamar Entre Ríos, porque por allí pasa el río Santo Domingo y allí pasa el río Verde. Y en toda la mitad del río Verde y el río Santo Domingo estamos Está el nosotros. cerro. Está el cerro. ¿El cerro de qué? De Caracas. De Caracas, compañera. Compañera, Y el Se ganó el casi tamal. calvo. se está ganando ya la Casi calvo. chocolatina. Nosotros siempre damos una chocolatina a mi señora que más Y, participe. el casi calvo lo daba en el cerro. El cacique de Nutibara. Ah, De ya. Nutibara. Era del lugar. Era en el que de estaba. Nutibara. La estructura social, el IU, la organización social, Era el la daba en territorio. el territorio. ¿No es cierto? Entonces era el cacique de Calarcá. Pero Entonces no era un existieron solo tres. cacique. Por eso no. de los Había que muchos conocemos- cerros. ¿Cuántos por cerros eso, hay? No sabemos cuántos fueron, pero de los que conocen la historia Tres. son tres. No, Pero yo oí una historia, pues no sé Sí. qué sea, que el cacique Calarcá mandaba desde De Calarcá.
No, pues mandaba toda la... Todo lo que esto Cacataima. llegaba hasta la Huila. Todo Cacataima era... Eso está en un señor de apellido Martínez, un historiador de apellido Martínez, que escribió la monografía de Tuluá. Y entonces, en la monografía de Tuluá era que Boca Negra era Boca Negra. Era un español muy Desgraciado malo, negro. como todos, pero ese era capitán de malo. Y entonces llegó cerquita de la quebrada Burilá, que era un salado. La quebrada Burilá era el primer salado que teníamos nosotros. Y entonces llega ya, muchas gracias compañera. Le doy un aplauso a la compañera porque Sí. nos trajo la bandera. Cuando decimos cuando ellos nos dicen que ustedes no tenían pensamiento, de 7.000 años sin pensamiento, imaginémonos eso, ¿no es esto? 7.000 años sin, bueno, borrar todo eso, que lo borraron y nos lo impusieron pues a cabuzazos, con perros, con violencia. Con violencia fue una expresión. Cuando nosotros, por ejemplo, dentro de la norma de nosotros, de los que nuestros antepasados, no se mataba a nadie. Usted, compañero, ya no es parte de la comunidad, lo expulsaban. Y ese compañero o esa compañera expulsada se iba y se colgaba de un palo, se tiraba por un barranco, porque Se lo no comía podía un vivir animal. solo. No podía vivir solo. No, la esencia Es la verdad. era esa parte. Eso era lo que nos guiaba. Y entonces, mire, estábamos en un pedacito que dijimos cómo los pastos empiezan a aparecer en los quillacincas y en otros grupos empiezan a aparecer los espirales, los 8 espirales. Y esos después aparecen en las palmetas quimbayas. ¿Qué es eso? ¿Qué es el espiral para los quimbayas? Ahí es donde está el meollo del asunto. El espiral es todo lo que hace posible que las cosas sean, ¿no es cierto? Y entonces el tránsito de los rayos solares colocados como la máxima expresión no nos está diciendo que es todo lo que hace posible que exista el maíz, el frijol, la sidra, todo lo que... Y pasamos de ser un pueblo que hasta ese momento teníamos un peso grandísimo, teocéntrico, donde el sol y la luna sí eran de las cosas más importantes, a ser un pueblo agrocéntrico. Ya el Viracocha no tiene los dos bastones de la espiritualidad y el poder, sino el Vilcabamba. Tiene aquí una mata de maíz y aquí una mata de frijol y batata. ¿Ah? ¡Lindo! Wow. Lindo. Vilcabamba. Hace 2 años empezamos a trabajar Vilcabamba. Claro, porque también lo destacaron. Claro, Caral, la señora de Caral decía, éramos comerciantes y pescadores. Y entonces los compañeritos empiezan a decir, ¿y las redes con las que pescaban, con qué se hacían? Y los que vivían en Caral, la primera ciudad pues monumental de América, que comían. Y Caral era en México. Caral, no, en Perú. Entonces empiezan a reconstruir todo lo que Más grande. todo lo que Tiene un todo- sistema de terrazas, de terrazas. todo lo que era, y encuentran entonces los asentamientos del pueblo que producía la comida. Y el valor de ese pueblo, y los orejones muy importantes, y toda la estratificación social muy importante, pero era el pueblo. Eso yo creo que nosotros no podemos olvidar algo. Y aquí yo no me vuelvo, no me sectarizo, pero no podemos olvidar que hubo un periodo de la humanidad donde la humanidad habló del socialismo.
Y el socialismo, el primer socialismo fue el socialismo utópico. Y la primera propuesta del socialismo utópico fue de Moro. Y Moro relata en su utopía, relata que fue América la que le sirvió para construir la propuesta del socialismo utópico. O sea, el socialismo Después, utópico se origina se precisamente origina en todo América. todo eso, ¿no? Se origina en América. Y entonces esa es el cuento al revés. Siempre, yo hace 3 años me invitaron a la Cochabamba a la lucha entre el socialismo utópico y el socialismo científico, el socialismo marxista. Y yo decía, ¿por qué queremos hacer una cosa que no es así? No es así, el socialismo se construyó desde aquí. Marx y Engels hicieron los aportes de la definición científica, ¿sí? Lo volvieron, le hicieron ese aporte, pero el pensamiento del colectivo es de América. Es de América. Que de hecho eso lo querían retomar en Venezuela con el socialismo del siglo XXI. Sí, pero bueno, eso ya es otra cosa, porque ahí sí pueden haber otras cosas. Pero lo que está claro es que nuestros pueblos tenían otra forma de relacionarse. Y esa forma de relacionarse, lo primero era el carácter casi, no llamémoslo mítico, pero sí inmensamente respetuoso de la naturaleza. Esa era la primera. Y el segundo, el carácter fundamental de que el otro era yo. Y esos dos elementos, en una cultura, que puede ser la cultura que venga, ahí tenemos toda la posibilidad de que sea el progreso, la existencia, el desarrollo de la humanidad. Como si seguimos en la línea contraria, vamos para el huequito. Pues. No, pues ya. Ya, pero ayer, yo no sabía que era el 2000, no sé qué cosa, el que se había agotado ya la capacidad de carga. Entonces, ¿por qué hacemos énfasis en eso? Porque una de las cosas que este diplomado debe tener es un concepto de la arqueología, pero de la arqueología política. Es decir, la pieza, la vasija, todo lo demás, muy valioso. Pero ¿quién lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Qué papel jugaba ese ser que estaba haciendo esa piecita? Por más sencilla y por más elemental que sea. Aquí la compañerita tiene un poco de visitas. Aquí las vimos desde la última sesión que tuvimos. Vamos a verlas en el futuro, ¿no es cierto? Pues si no las conocen, no sé. Ustedes se pueden imaginar. ¿Quiénes la quieren mirar? No, pues casi todos porque hoy vino gente nueva. Entonces toca porque fue que yo ya las coloqué adentro en un stand. Pues vamos. Mientras acomodo acá afuera una partecita y empiezo a recibir donaciones para poderlas pagar. Vengan, entonces miramos. Bueno, entonces finalicemos la charla de... Ahorita cuando finalicen, miramos. Finalicemos la charla de hoy con el compañero. Es que la conferencia todavía no ha empezado. Esa era la introducción. Esta breve introducción al tema. Hable de los 20 libros que nos metió ahí en ese computador. No, a mí me parece muy valioso el aporte que el compañero Diego está haciendo, no solo a nivel pues, de la parte de la investigación, llamémosla literaria, sino el de la presencia de él con los Cumbas. Entonces una de las cosas que queríamos hablar de eso, es eso, de que nosotros queremos que ustedes oigan a los Cumbas, que ustedes los tengan aquí, inclusive que hasta les canten una canción, ¿no es cierto? Y ahí traemos pues lo de ellos, pero yo creo que es más valioso que sean como de cuerpito y alma, ¿no? Que ellos estén aquí. Ellos estarían en condición, yo creo que deberían ir los dos, ¿no es cierto? Puede ser, Los dos. Pues sí, yo pienso oírlos a ellos, ver la relación que ya más o menos tenemos, cómo ha sido pues buena parte del proceso. No es algo ya que ustedes hagan ya, no estamos en eso. Lo estamos construyendo colectivamente. Y entonces queda lo de oírlos a ellos, ¿no?
oírlos a ellos, su mundo, lo que para ellos todavía se conserva, ver si esos análisis que se han hecho de cómo precisamente la llegada de los caribes generan lo que ordinariamente hemos manejado como el surgimiento de la gran nación Pijao, que es Tacataima no es más que parte de esa gran nación Pijao, ¿no es cierto? Entonces donde los quimbayas eran los quimba, y entonces fueron los cumbas. Y aquí, muy cerquita, estaba la cuca de los quimbayas. La cuca de los quimbayas, sí. Y la cuca era el centro de formación que ellos tenían. Ellos tenían 4 años. Yo pensaba que era la cuca para comer. No. ¿Dónde es que lo menciona? Lo mencionan varios. Sí. Varios lo mencionan, pero así Tengo como- una pregunta. Sí. Porque en todo lo que hemos hablado sí se nombra el pueblo Pijao, pero el Pijao hacía parte de los quimbayas, por así decirlo. O en, No, el esa, pueblo en esa Pijao, unión de Calima, Caribes y Cuntis, es que ¿a cuando dónde usted, aparece el Pijao? sí, cuando usted habla de los pijaos, está hablando de los caribes. De los caribes. Que habitaron aquí. Pues Que no, fueron- que llegaron aquí. Sí. Ellos fueron después de los quimbayas. No, es que los... Veamos el cuento. Yo lo voy a contar ¿Cómo usted lo entiende? como yo lo entiendo. Ustedes verán, pues. Había una vez un inca. había una vez un inca que repartió, que tuvo que ver con la repartición a nosotros nos tocó, en esa repartición nos tocó el antisuyo, ¿no es cierto? El antisuyo. Esa repartición era donde tenía influencia el incanato. Influencia era que podía tener una gran influencia o una influencia apenas, ¿no? Nosotros, yo creo que nosotros éramos un poquito como los más aislados, ¿no es cierto? De la montaña, de por allá. Inclusive hay unos términos que son muy similares a los habitantes de la montaña, de por allá, pues lo que nosotros sostenemos es que si Tupac en todo el proceso de consolidación del incanato llegó un momento en que uno de los incas tuvo 2 hijos. Tupac Amaru. No, Tupac, ahora hablamos de él. Bueno. Tuvo 2 hijos y entonces a uno de los hijos le entregó el Cusco y le dijo: usted se queda en el Cusco. Ese hijo se llamó Huasca. ¿Cómo? Huasca. Y al otro hijo le dijo: usted se me queda en Quito. ¡En Quito! Ese hijo se llamó Atahualpa. Atahualpa y eso. No, Atahualpa es el último que hace. Es el último inca. Es el último inca que lo descuartizan y lo envían, lo Sí, vuelven una es el nada. último inca. Entonces, lo primero que uno se supone es que no iba a ser tan injusto de repartir medio mundo para Huáscar y que al pobre Atahualpa le diera pues ahí un pedacito de frontera, pues, ¿no es cierto? Toda la tesis esa del camino del Inca, que ya es patrimonio de la humanidad, nos lleva a que físicamente encontremos el camino hasta el sur del Cauca. Hay vestigios de lo que puede haber sido el camino del Inca. Y entonces, sur del Cauca es igual a ¿qué? A la presencia de Popayán. Ya estamos transfiriendo elementos del presente. Pero el Popayán, que aparecía en la cartografía de su época, 1545, 1570 más o menos, los mapas aparecía Popayán. Y a todo el frente de Popayán, a todo el frente, no ni más abajito ni más arriba, aparecía Cartago.
Cartago. ¿Qué quiere decir esto? Cartago se construye en la provincia de los Quimbayas. ¿Quién dice eso? Cieza de León lo describe. No es diciendo, lo describe textualmente dónde se fundó a Cartago y cómo es en la provincia de los Quimbayas. Entonces, cuando usted ve en las dos cartografías, usted ve por qué se decía, se sigue o se empezó a decir que era en el sur del Cauca, hasta donde llegaban ellos. El camino del Inca era un camino que se estaba haciendo. El incanato no había desaparecido. Es una de las cuatro G, ¿cómo la llaman? Las 4G. Las 4G. Las 4G de Germán Bargalleras, ¿no? Las 4G que habían propuesto, ¿no? ¿Hasta dónde llegaba? Pues tal vez hasta la Sierra Nevada. Pero entonces aquí iban ahí. Entonces no es que el camino del Inca llegara hasta ahí. No, es que iban ahí. Este jovencito y yo conocemos un señor, y él ha estado trabajando también en la parte histórica, donde sostiene que una colla, la colla era la mujer más importante, la mujer ha sido importantísimo en todo este proceso, pero la más importante se llamaba colla, pues era una colla. Un día no sé cómo, si fue por teléfono, que se enamoró del cacique de Anserma. Y entonces dijo, oye, yo me caso con ese pues. Y era una forma, como en la época del feudalismo, el príncipe se casaba con la princesa y iban agrandando el territorio. Entonces, esa colla del Ecuador, se vino y nos dice, Julián se llama el señor Julián Chica, que tiene un libro a mí me parece bueno, muy bueno, el último libro de él. Entonces, no narra esto, sino que narra lo de otras cosas. Cuenta cómo ella se vino como con 200. Eso fue el matrimonio, pues, con todas las de con la ley. todas las de la ley, a casarse con el cacique de Anserma. Con el lechón y todo eso. ¿Por qué? Con el histórico. ¿Por qué si no hacíamos parte del incanato? ¿Por qué? ¿Con quién se estaba casando la colla más importante del incanato en el Ecuador? Si no éramos nada. Si éramos grupos, dicen ellos, que pasábamos por aquí, pero así de feria, ¿no? No, es que ustedes hablan de los quimbayas y los quimbayas no existieron. Así como los quindus no existen para unos, así los quimbayas no existen para otros. El señor de las torres de energía eléctrica en UNISAR, en la Universidad de Santa Rosa de Cabal, dijo que lo único que podíamos reivindicar nosotros era el ancestro paisa. Así nos dijo. Así nos dijo, y eran dos antropólogos del Instituto de Antropología y dos de la electrificadora. Lo que tú quieres decir con ese matrimonio entre esa chica del Ecuador y una persona acá en Anserma, quería decir que hacemos parte del incanato. Claro. No, es que no tengo otra Porque explicación. además había un rango. Cuando se logra la unión, Se logra la unión, se logra el incanato. Se logra el incanato, que es la Se logra el incanato. Ellos se llegaron a casar. Sí, pero no le digo que se vino con 200. Con Eso 200. dice chica, pues. Con lechón y todo. Lluvia de sobre y toda la vaina. Tan horrible. La lluvia sobre eran los tesoros que ellos tenían. Bueno, pero no solo eso, sino ya todas las costumbres que empezamos a tener los quimbayas, todas las costumbres, todas del pensamiento y todo es el pensamiento del incanato. Y este matrimonio es ya después de la llegada de los caribes, los colinos, ya cuando estábamos todos Sí, ya juntos. estábamos todos junticos, claro. Lo último es el incanato, de hecho. El último periodo fue el incanato. Oiga, pero viendo una cosa que me llama la atención es que como todos esos
escritores que ustedes nombran ahí, en la misma historia hasta los invisibilizan. Sí, no Claro. los menciona, claro. No los mencionan, ni siquiera el de Río corre hacia atrás, este Baena, Sí. no lo nombran. No, es que ni siquiera reivindicamos en literatura No reivindicamos como todos estos- novela social, la segunda en América. La novela social. No la Escasamente Huachipungo. No. Es como un mundo aparte, porque es el mundo con la historia de los pueblos. Para remitirme al final. La historia no es de ellos, de quién son los bronces, de quién son los óleos. Son hechos pues así en pedacitos o en lamitas. Aquí no hay un solo óleo pues de los pueblos. Que sea óleo pues, o témpera o acuarela. Voy a estudiar licenciatura en español para que me conozcan las obras de Shakespeare. En inglés. Pero entonces ese es el... Bueno, ahora sí ya nosotros ya... Entonces lo que queríamos es decirles que si de aquí a 15 días nosotros enviamos al embajador de nosotros a que venga con 2 cumbas para hablar con ellos, para oírlos a ellos. Y este pedazo que hemos hecho de la historia de los quimbayas, empecemos a darle pues como otro cuerpo, ¿no es cierto? No, Es ver que existe, que están ahí, que podemos hablar con ellos. Y que- Ay, impresionante. Vea, pues me parece que es importante como para no fantasear. De pronto cae uno más como en ese error, en ese cliché. tema, sí. Ajá. De esperar encontrarse de Un pronto nativo. un nativo así. no, un indígena que va a llegar aquí, no sé, en taparrabo, pues. No, el tema con ellos es que ellos están en un territorio que hace rato hablábamos de Anserma, ¿cierto? Anserma, el territorio de la sal, 1539 la fundación. Esa fundación se hace porque es importante, ahí hay una cadena montañosa que sigue, que es Quinchí, entonces está Anserma, enseguida está Guática, pero ahí sigue Quinchí, Río Sucio, Supía y Marmato. Todo ese pedacito de ahí es oro. O sea, esa montaña, todo eso es oro. De hecho, en este momento tienen un montón de líos con licencias mineras. Por eso, tener esa dinámica, ahí se hace una fundación, porque pues lo que venían ellos buscando pues era alimentar los caballos y por eso, ¿cierto? Por eso el tema de sacar tanto oro. Entonces, en ese territorio empiezan a llevar un poco de indígenas que son los que saben trabajar el oro. Eso lo dice, y ahí hay un pedacito de esa parte, un libro que se llama Los Místeres y las Minas. Ahí yo creo que también lo metí. Y entonces ese habla un poquito como de toda la odisea del tema del oro allá en ese territorio, en lo que es Anserma, Río Sucio y por ahí por todo De ese lado. 1500, datando así como... Sí, cuando llegan los españoles que llegan, listo. Como ya después entonces dicen que no, pues estos como que sí se dejan, o sea, estos no son tan animales, sino que sí son un poquito humanos, entonces sí se dejan como domesticar, entonces les vamos a enseñar el lenguaje, les vamos a enseñar la religión, entonces ya no es obligatorio que ellos sean esclavos, pero en un principio los indígenas sí eran esclavos. Entonces ya los organizan en resguardo desde esa época. Y entonces ya ahí es cuando viene la mano de obra negra, que entonces hay comercialización en Cartago y que de ahí ya ellos son los que nos ponen a... Entonces queda un poco de gente ahí amontonada en Río Sucio, en una cosa que llaman resguardo. Pasan los años, a la gente le prohíben hablar su lengua nativa y tener sus costumbres, entonces por eso gran cantidad de las cosas que nosotros tenemos hoy, que son esas costumbres todavía indígenas, nosotros no las reconocemos como costumbres indígenas. Nosotros consideramos que eso son costumbres más bien traídas pues, desde España. Entonces quedó una gente allá amontonada. Hace pocos años, hace unos 10 o 15 años, con ese tema de lo que se hablaba de para que sea cultura debe tener un idioma, una lengua, perdón.
Entonces toda esta gente empieza, allá eso se considera que todo ese resguardo es en Vera. Y hay en Vera Chamí y en Vera Catío, el resguardo en Río Sucio. Pero cuando empezaron a hablar con ellos, hay unos grupos que viven ahí mismo dentro de ese resguardo, que es un territorio muy grande, eso es como usted ver de una montaña a otra, y eso todo es el territorio del resguardo. Hay una gente que estaba ahí que no se reconoce como en Vera, porque sus costumbres son muy diferentes. Un ejemplo es lo que hablábamos ahorita, el en Vera, porque históricamente esa fue su dinámica, ser más de la selva y ser cazador-recolector. Por eso es normal que nosotros en la calle veamos emberas pidiendo limosna. Es más normal que ver los de otros grupos, porque los otros grupos, por ejemplo, como los umbras, los quindos, los quimbayas, eran agricultores. Son agricultores, estos eran de vocación agricultora, Exacto, cazadores y recolectores. Claro, no entonces tienen ellos son pobres, o sea, un quimbaya es pobre, pero muere trabajando, ¿cierto? En la tierra. Cambio los Aguanta hambre, veranos. pero boleando pica. Entonces es un poco esa la dinámica. Entonces estaba esta gente allá. Cuando llega Anielka Lemur y Guillermo Rendón, entonces empiezan a trabajar con dos grupos. Lo primero que se encuentran es que hay una gente allá, de ese lado, que sabe interpretar los petroglifos que hay allá. Volvemos al tema contexto. Entonces no es que el de acá va a interpretar el petroglifo que hay en Santa Marta, que a lo mejor nada tiene que ver, ¿cierto? Sino que el de acá interpreta el petroglifo de acá. Eso tiene que ver con el contexto. Entonces se encontraron con que había gente que interpretaba eso. Aquí está pasando algo raro. Empezaron a ver que dentro de su lógica ahí en su vereda tenían ya no una lengua como tal, sino algunos elementos del lenguaje. Por ejemplo, esto se llama un perro o se llama un guau guau. ¿Sí ven? Entonces yo tengo dos formas de nombrarlo. Entonces empiezan a aparecer palabras. Volvemos. Búho, entonces quimbaya, es turrucao. La serpiente para el quimbaya es la birri. Entonces empiezan a aparecer un poco de palabras, pero bueno, lo primero que hacen es con el umbra. Entonces, esa moga, ese es el primer. Ese es el primer texto que ellos trabajan. Entonces, el primero que sacaron fue la lengua umbra, y entonces enseñan a hablar la lengua umbra y como que reivindican una cantidad de palabras, recogen un poco de palabras que hay ahí y a partir de eso pues hacen el libro. Y el que sacaron el año pasado fue ese del misterio del Kirma, quien vaya soy, haciendo el mismo ejercicio que se hizo con los umbra, pero con otra. Ahí están unos que están en una partecita como de abajo de la montaña que se llama Bonafón, que son los umbra, los que se consideran umbra, y otra gente que es la que está acá arriba, que se considera quimbaya. ¿Cómo fue el ejercicio? Entonces ellos empezaron ahí, ay, que esta palabra y esto significa tal cosa, y así le decimos nosotros a esto, pero la lengua no la tienen. O sea, ellos no la hablan de corrido. Sí, solo saben a referirse a esas Exacto, algunas cosas. Entonces, ese cerro de ahí se llama Sinifaná. Ese cerro de allá, tal cosa, y pues me han dicho que ese es el cerro de la luz, ese tipo de cosas. Pero, dentro del imaginario de ellos, cuando se empezó a relacionar eso con lo que habían dejado los cronistas, entonces dijeron, esta gente es quimbaya. Por ejemplo, los usos, ellos tienen una forma para la numeración, los quimbaya, que tiene toda una lógica, y son los dedos. Entonces yo cuento con los dedos. Entonces cuando les enseñan a contar de niños, les enseñaban pues en la casa, entonces ellos hacían punticos. Entonces el 1, el 2, el 3, el 4. Ahí tengo. Entonces hago una rayita y ese es el 5, que es la mano completa. Entonces el 6 sería la rayita, que es la mano, con un puntico, que es un dedo. Entonces tienen esa forma de numeración que es muy parecida a la malla. A la malla. A la malla, ¿no? Eso. Entonces,
No, pues Cuando Es la les malla mostra, prácticamente. claro, entonces ellos allá dentro de su dinámica, ellos no sabían que eran quimbayas, no sabían ni siquiera qué era quimbaya. Ah, ni ellos mismos. No. Ni ellos mismos. Pero Creían ellos que eran en veras. no, no, pero pues estaban sabían en que veras no ahí. era- O O sea, sea, yo ellos le voy a sabían decir que no cómo eran los enteros. llamaban, no, a él, o cómo los llaman todavía, los patones. Es decir, los patones, Ellos porque sabían tienen que no un eran pie enteros. claro. muy grande y son mucho más altos que los quimbayas, que los Que emberas. los en vera. Y- Pero también hay comunidad en vera. Sí, claro, la mayoría del resguardo allá es en vera. En Vera. Pues sí, ustedes son de los patianchos de Río Sucio, es por eso que dicen la gente. Los, sí. esos, los Esos. patianchos. Los Son patianchos. quimbayas en Y realidad. entonces, Eso. sí, entonces, Dios. entonces lo que sí es que para ellos ha sido un tema muy lógico, por ejemplo, coger un uso y saber qué pasa en ese uso. Por esa dinámica de yo cuento así. Entonces cuando ustedes encuentran un uso, si van a estos días al museo, no sé, y pillan el uso, entonces siempre tiene rayitas, tiene unas que son, yo ahorita he visto un tablerito. Sí, pero ya está. Que lo hicieron. Bueno, bueno. No, ahí está, ahí está. Tal vez está detrás de la mesa. Bueno, ¿les hago el oficio? Sí. Acá. Pero tenemos. Oh, él ahí lo mismo. Ahí. La próxima yo traigo unos. Ahí les llegó el carro ya. Bueno, no, ya nos vamos. Entonces, digamos, este es el uso. Y aquí tiene el huequito, ¿cierto? Como una cosita así. Entonces, generalmente lo dividen como por secciones. Digamos, este por Ojalá, ejemplo, cuatro puede tener secciones. 4 secciones. Y entonces resulta que acá le ponen una cosita como así. Después tiene por acá unas bolitas así. Y acá digamos, y eso se repite siempre. Entonces quiere decir, cuando ya se le hace la interpretación que se la hacen ellos, entonces esto y depende es el tipo de tejido que se debe hacer. Cuando tiene esto quiere decir que esto es la luna y esto se pone acá con barrito blanco y eso es lo que me va a decir a mí que es luna. Y después tiene unos punticos así y de pronto tiene unas rayitas. Entonces eso me da cantidades. Entonces me puede decir que por ejemplo, en cada uno de estos ciclos yo tengo que producir una cantidad de mantas de tal especificidad, o sea, mantas para dormir o mantas para no sé qué o mantas para tal cosa, y que se van a entregar cada lunación. O sea, es como un sistema contable que ellos tienen de contabilidad. Entonces ya, Un yo cronograma llego de y, trabajo, bueno, yo claro. soy el que manejo la contabilidad, entonces yo le digo, vea, resulta que nos pidieron, estos berracos nos pidieron 80 mallas para 80 mantas para dentro de 4 lunas. Entonces ponga de pilas. Ahí está hasta la cantidad de trabajadores o de tejedores que se necesita para ese oficio. Me cagaron los escalofríos. Entonces, ya yo paso, no sé, 2 o 3 usos para que el que va hilando, hay uno que es el que va hilando y el que sabe cuál es el oficio y cuál es la tarea, y hay otro que es el que sabe. Y esta misma dinámica se repite en otras, por ejemplo en vasijas. Entonces una vasija me dice a mí, esta vasija no se usa todos los días. Por estos dibujitos quiere decir que esta vasija se usa cada 9 meses y es para tal ritual. Por ejemplo, el ritual de la luna, porque no sé qué. ¿Sí? Entonces ese es. Y una es que para los Quimbaya, o sea, eso lo van a leer ahí en el libro del misterio del Kirma, los Quimbaya somos, porque es que somos, todos porque tiene que ver con el territorio. Esto sí ya es de pronto una conjetura mía. Hay una gente que está del lado de arriba del planeta, ¿cierto? Entonces, aquí está. Entonces nosotros estamos en el Ecuador. La línea ecuatorial. Exacto. Entonces hay una gente acá que llamamos que Occidente y de Oriente, no sé qué, tienen estaciones. Y hay otra gente por acá que es la gente del sur. Listo. Esta gente de acá y esta gente de acá tienen estaciones.
Sí. Nosotros hoy tenemos un calendario de 12 meses y somos signo Piscis, somos Sagitario, somos no sé qué, Cáncer, un poco de cosas que para nosotros pues tienen lógica dentro de la dinámica de hoy, ¿cierto? Esta gente de acá, en general los anfibios, pero la rana la hicieron mucho en la orfebrería. ¿Por qué? La rana es sagrada aquí. Porque es que la rana me está diciendo, empieza a chillar esta berraca y me está diciendo, ¡ahí viene el aguacero! ¡Ahí viene el aguacero! ¿Quién me mandó a decir que ahí viene el aguacero? Los dioses. Entonces la rana es sagrada para mí. Claro. Para ellos es sagrada la rana. Claro, por eso el tema de tantos animales que vemos representados dentro de la cultura pues quimbaya. Y bueno, y en la Pijao y en todas, porque ellas tienen una cercanía, pero todas son lunares. Entonces, ya el calendario, cuando lo revisen en el misterio del Kirma, el calendario quimbaya es un calendario que es 28 días. Por eso para el quimbaya lo más sagrado y es intocable y es lo de nosotros, es la mujer, lo femenino. Ah, no, pero que me esperen. Lo femenino es lo que está por encima de todo. Porque entonces, como yo me rijo con la luna es femenina. Es femenino. Porque tiene un ciclo de 28 días. Al igual que el Y ciclo entonces menstrual. mi Al año, igual que el ciclo mi menstrual. año, como va a ser 28 femenino, días. mi año como va a ser femenino no tiene 12 o 13 meses, tiene 9. Entonces yo tengo un año de 9 meses quimbaya. Tengo 9, listo, entonces 9. Como el periodo de gestación de la hembra. Y los 28. Que de hecho, por ejemplo, cuando está en San Agustín, muchas de las figuras que en esa zona son antropomórficas, muchos de antropo-hombres o Zoomorfas, antroposomorfas, sí, que es la combinación del animalito con el señor. ellos manejan mucho el 9. El 9, y alguien pues estaba ahí también nos comentó que era referente a lo del ciclo de gestación. Listo. Ciclo de gestación. Tenemos 9, ese es el año. Sí. Más 9, 18. más 9, 26. 27, 27. Ah, más 9, 36. igual, ¿cierto? 36. Esto si yo ya lo paso a solar, serían 12 meses. Sería sí, 12. Y entonces 3 años. 3 años. 3 años. 3 años. Ese, cuando ya se me completa dentro de un ciclo que es estrictamente lunar, se me completa un ciclo solar que son 36 meses, cada 3 años yo tengo una cosa que se llama un kin. Sí, Que es como el de los mayas, que también tienen kin. también ¿Qué? tiene el kin, el principio. Estos 3 años, ¿Quién? que es cuando se me completan 4 Cuatro realmente ciclos. de los que son lunares, entonces que dentro del calendario solar serían 3, pero realmente para los quimbaya, que Son son 4 lunares, años. son 4. Entonces eso se llama un kin. Esos 4 podría explicar lo del uso. Del uso Claro. y del poporo quimbaya. Cada año. De las Arriba 4 el poporo lunas. quimbaya se ve así. Así está Las la 4 figurita esferitas que tiene. tiene el cuatro. poporo. Entonces Arriba el esos poporo 4 años quimbaya. son un cambio de kin, ¿o qué? O yo. Eso es un kin. Y Esos son entonces, kin. una, Kin son listo. los 4. Ahorita le cuento qué se hacía en cada kin. ¿Qué es un kin? Es una celebración, Este periodo. ¿no? Y entonces Este ahí periodo se de hacen 3 años lunares. celebraciones. Lunar. Supuestamente para los quimbaya ellos tenían en el ciclo de cada 3 años era cuando se reproducían. Entonces siempre eran periódicos. Entonces casi siempre los niños llevaban 3 años entre 3 y 3. Antes de eso, no. Eso, nanay. Y entonces, bueno, hay una cosa que para los quimbaya se llama el ya. Ya. El ya es la noche, el ya es el negro, el ya es la oscuridad. Pero lo que, ¿ustedes saben cuál es el momento más oscuro de la noche? ¿Les han dicho alguna vez? Antes de amanecer. Antes de amanecer. Porque está cerca a la luz. El ya también representa el nacimiento, pero es noche o es oscuro. Y no Y es el una pa- sola cosa, sino que son los dos elementos a la vez.
Es exacto. Es el nacimiento, o sea, de la luz exacto, por la oscuridad. claro. Entonces, yo como Quimbaya en el pensamiento, yo muero todos los días cuando duermo porque estoy en otro estado y nazco todos los días también. Entonces, el Ba es sagrado. Todo lo que tenga Ba en Quimbaya es sagrado. Por ejemplo, Batatabati. Batatabati. ¿Se O acuerdan? batatabati. Batatabati. Batatabati, batatabati. Y entonces los otros decían, ¿qué es eso? Son los españoles. Los españoles. Y dentro de ellos, el batatabati, el vamos a jugar. Y Pero era entonces es un apellido. juego sagrado. Era un juego sagrado. No era un juego cualquiera. Era un juego donde el otro me podía guiar a mí. Bueno, entonces, ¿quién me ayuda acá? Tenemos, ¿qué dice acá? Quimbaya. Impresionante. Ahí está. Ahí está. Quimbaya. Son el nacimiento, El La nacimiento muerte. que los hijos de la noche sagrada. el De la ciclo palabra. lunar. Esos somos los Quimbayas. Y eso es los que vamos a escuchar dentro de 15 días. Y entonces, No, los que están en voz. Muy lindos. Están en no, cada no, uno no, de otro. Eres el hijo sagrado de la noche, o sea, imagínate. de la noche, de la luna. Brutal. Ah, no, eso hay que armar un poema bien lunático con esa ¿Cómo es el charla. nombre del juego? ¿Ah? Batatabati. Batatabati. Juego sagrado, ¿no? Sí, Juego sagrado. Juego de jugar. Sagrado. Y entonces los españoles, pues nada, No entendía para ni ellos eso mierda. era rarísimo, pues, porque Entonces, finalizaba. tengo Y es aquí- y es el tinku de los incas. Ajá. El tinku de Pero los los incas. mayas se parecen entonces mucho a los Quimbaya. Y los incas Y también. los incas también están Los como incas, buenos por eso hermanos. cuando Hablamos veamos. de una unión. Sí. De todos los pueblos. Que eso claro. está explicado en el libro que él les está diciendo. ¿Cómo es que llama el libro? El que te explica todo. sin Ve, ahí letras. está Tengo una levantando. pregunta que me la quiero responder ya, o sea, ya. La comunidad en la que tú, Está muy precoz, en la los que tú Kumbas. eres, sí, los cumbas, entonces celebran los años así también. ¿O Ah, bueno, cómo se entonces ya no, por todo Ya el no, tema de la entonces, la ahora sí les transculturización. cuento, pille pues. Entonces, ¿qué se hace Cada 3 años. cada quin? Se hacía una celebración como el Kirma, que es Dios y que es el que da vida, habita en el volcán, en el Kumandai, y la representación es la serpiente y la serpiente es la espiral. Como habita allá, entonces yo armaba un muñequito y desde el Kumandai arrancaba ahí para abajo y me iba hasta la Iberia o hasta el sitio sagrado. Se hacía, cuando se completaba el 15, hacía 3 noches, 4 días de celebración. Ahí era donde se reproducían, pues ahí era donde podía pasar todo eso, se decoraban las chocitas es que con flores. No contamos, esa Y- parte no la contamos. eso. la- Y al final de esa celebración, ese muñequito que habían hecho se quemaba. Y entonces Apareció lo el que fuego. significaba era que al aparecer el fuego, él retornaba. Se lo llevaron desde el Kumandai para la celebración. Y él retornaba en forma de Kumandai. fuego De al cenizas Kumandai. también. Entonces volvía al volcán. Y es Vallas. Sí. Todavía. Usted le pregunta a cualquier abuelito suyo cómo se construye una casa y entonces él le va a decir. Porque eso es. Y entonces todo el manejo del territorio que nosotros tenemos hoy es Quimbaya. Porque fueron los que aprendieron a vivir en ese contexto. Ahí fue donde aparecieron las palabras. Nosotros hablamos de mochila. Nosotros hablamos de lichigo. Del Ichigo. Chi, la palabra chi es la que contiene en Quimbaya. Entonces, mochila o lichigo Contiene algo. contiene. Entonces, ahí empieza toda la dinámica de cómo, más bien, fue que nosotros, como Quimbayas, fuimos tan inteligentes que no nos dejamos matar la cultura. La escondimos.
La escondimos. Está en las palabras, está En las todo. paredes, ahí Está en viva, todo. pero bien, 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 me encantó. Que cada vez que hay un ciclo, o sea, originalmente se hacía cada 3 años. Ya ahora se Que hace era un cada king. Como nosotros adoptamos el calendario. el calendario solar, Ujú, que es de, entonces se hace cada 2 años. ya. Ustedes ven que el festival el carnaval del diablo Es se cada hace cada dos. 2 años. Cada 2 años. Pero entonces el pueblo de la Iberia tiene otro carnaval que Oigan esta partecita. recientemente lo celebraron. Y se celebra entonces. Oigan esto, claro, oigan esta parte. un año se hace el del diablo, entonces ellos van, pero eso ya se volvió más comercial. Sí, ese ya volvió Sí. comercial. Re. Pero al siguiente año, empezando el año, ellos lo hacen allá en la Iberia y se llama el Cañarí. Y el Cañarí es uno de los pueblos incaicos más viejos del Ecuador. O sea que hay que ir hasta Ecuador para No, aquí hay. Lo hacen ahí en Uy, Cuba. lo hicieron la semana pasada. Pero ese, digamos, hasta este punto, ese no es tan comercial, ese ya es No, más no, no, ritual. ese Ese es de la comunidad. No, ese ya es el más del Igual- Allá no puede ir nadie. No, sí, No, no invitado. Si es invitado, sí. Ok. Allá no podemos Entonces. decir lo que decimos aquí. A mí no me invitaron, pero tampoco me dijeron que viniera. Pero sí como invitado Sí, fue porque el él. Y carnaval ya no por es ejemplo ahí hay otro diablito, pero ese es diferente. Ese no tiene la figura De Del diablo. diablo. de diablo, Occidental. porque ellos todavía Es más conservan. un hombre, una Claro, persona. un entonces humano. ustedes se van a encontrar en ese ejercicio que hicieron con el misterio del Kirma, como un muchacho que es el que, si pudiéramos traer la próxima semana, hizo unas ilustraciones de lo que es el calendario Quimbaya. Entonces, ¿cuáles son los personajes en el calendario Quimbaya? No es Sagitario, Ni ese escorpión, No, que es el Leo. signo mío. claro, es la abeja, ¡Oh, qué lindo! es La rana. sí, La rana, no, la rana no está, el ciervo, el venado. el El venado, venado. el viento. Ese es el calendario. ¿Y hay Vale. algún, Son los signos zodiacales de ellos. ¿y hay algún lugar donde uno pueda Sí. observar ese calendario? Por eso, Quimbaya? ahí está. Está En ese libro. En el libro está, en el, En el misterio libro del del Kirma. misterio Lo de. interesante ahí ¿Dónde es que el encontramos ese muchacho. libro? Lo vamos a publicar en el trono. Nosotros lo tenemos. Claro, Sí, ya claro. lo acaba de- Y entonces lo interesante es que este muchacho empieza ahorita. O sea, hace 2, 3, 5 años, no sé. Empezaron a retomar la simbología y entonces este muchacho hizo un búho y el búho resulta que es una espiral así, y una espiral para el otro lado y acá tiene un pico y esos son los ojos del búho, pero toda la representación de todo lo que tiene, acá no me acuerdo, me parece que es otra espiral así. Sería el contrario. Y acá tiene la cola, una mazorca de maíz. La Entonces, cola es una La mazorca. cola es una- y entonces la figura está ahí, pero pasa lo mismo que pasaba, por ejemplo, con toda la orfebrería. Entonces usted ve unos animales que usted dice, esto, por ejemplo, en el caso de los avioncitos De del los atún, avioncitos. que hablan de los avioncitos del atún. Pájaro. Entonces dicen, ay, es que no, es imposible, no hay un pájaro, que sea como así y entonces tenga aquí las alitas y una cola así y que tenga espirales. Pero es Las que hélices. volvemos a lo mismo, es la forma de la representación de ellos. O sea, dentro de la cosmovisión, para mí la espiral tiene una fuerza porque es el pensamiento. Es el pensamiento. Entonces, Podría ser la energía circulando de, No, de es- la es- Tierra sí. El hacia mismo el Son los cosmos, dos, ¿sí? los dos Conexión. mundos de. claro, de- cuando usted ve todas las figuritas quimbayas, por ejemplo el tesoro quimbaya, como están solas, tienen los puños así. y Todos tiene- están así, barrigoncitos sentados, otros que parados así, todos están con las manos así, acá. Eso precisamente es para que la energía fluya. Si ustedes ven, aquí se forma una espiral. Entonces, ahí la energía está fluyendo. Y siempre todos tienen los ojos cerrados porque es la única forma de estar en el ya. Está en el ya. Oscuro. En el oscuro. Entonces,
Esa es la Brutal. dinámica. Bueno, pero entonces esta es la primera charla de una serie de charlas que llevan a que comprendamos que somos los quimbayas. Que no tenemos Este que es el esperar a que misterio. don señor Este es nos el diga misterio. A que quién nadie nos somos. apruebe que somos quimbayas y no saber